La Segunda Guerra Mundial se dividió en 6 fases, cada una con eventos principales y decisivos en la continuación de esta. En la primera fase, Alemania domina parte de Europa, derrotando a Polonia, ocupando territorios como Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. Le quitó parte del territorio a Francia. En esta fase se caracteriza por una de las cosas más terribles de la historia de la humanidad, el Holocausto. En la segunda fase, Alemania atenta contra la Unión Soviética, casi llegando a la capital de Moscú, hasta que el ejército rojo logró detenerlos. En la tercera fase, se identificó Japón por el avance de territorios alrededor de Asia, ocupando la zona costera de China, las Filipinas, y atacaron la base de Pearl Harbor de Estados Unidos, lo cual terminó declarándole la guerra a Japón. La cuarta fase, conocida como el Viraje, en donde el Ejército Rojo y el alemán se enfrentan en la batalla de Stalingrado, la cual fue decisiva para la derrota de Alemania, donde sufrió más de medio millón de bajas, logrando los soviéticos una contraofensiva, expulsando a los alemanes de Polonia y Rumania. Después de la resistencia débil en Italia, Italia traiciona al bando del Eje y le declara la guerra a Alemania. Después, en la quinta fase, los ingleses, franceses y norteamericanos combatieron por el frente de Europa occidental, acorralando a Alemania en sus fronteras. En la reunión de Yalta se reúnen los jefes principales de los aliados para acordar mantener unida a Alemania y administrar temporalmente el país. El 2 de mayo cae el ejército alemán, se suicidan principales representantes del país como Hitler, etc. En la sexta fase, la URSS le declara la guerra a Japón. Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, terminando con la rendición total de Japón. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de la historia. Adolf Hitler y el régimen nazi contemplaron un nuevo y vasto imperio de espacio para vivir para los alemanes, por medio de la expulsión de las poblaciones que habitaban Europa Oriental. La meta nazi de fortalecer la raza maestra alemana tuvo como resultado la persecución y el asesinato de judíos y de muchos más. Algunos hechos claves son los siguientes. Alemania inició la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. En años posteriores, Alemania invadió 11 países. 2. La mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocupó o sobre los que tuvo influencia durante la Segunda Guerra Mundial. En 1941 y 1944, las autoridades de la Alemania nazi deportaron a millones de judíos de Alemania, de los territorios ocupados y de los países del eje a ghettos y a centros de exterminio. 3. Los líderes nazis comenzaron a planificar la guerra en Europa desde el día en que llegaron al poder a finales de enero de 1939. La guerra y la política genocida terminarían estando enlazadas de manera inextricable. El gobierno de Hitler tenía como meta la adquisición de un gran imperio nuevo que le proveyera espacio vital en Europa Oriental. Hitler calculó que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría la guerra. Después de asegurar la neutralidad de la Unión Soviética con el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia respondieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, y en mayo de 1940, Alemania empezó el asalto de Europa Occidental. La Unión Soviética ocupó los estados del Báltico en junio de 1940 y los anexos en agosto de 1940. Italia, miembro del Eje, entró a la guerra en junio de 1940. Desde el 13 de agosto hasta el 31 de octubre de 1940, la aviación nazi atacó a Inglaterra en la campaña conocida como la Batalla de Inglaterra. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945, con gran parte de las tropas aliadas ganando en posición en Europa, los rusos a las puertas de Berlín, y el recién asesinato de su mayor aliado, Mussolini, que no vio otra salida. Tras el suicidio del mayor impulsor de esta guerra, le sucedió al mando su número 2, Goebbels, el famoso ministro de propaganda. La situación de Alemania con él al frente no fue la mejor. Tras fracasar en su intento de llegar a un acuerdo con la URSS, acabó suicidándose también. La esperanza
La esperada e inminente rendición se produjo el 7 de mayo de 1945, a manos del último presidente de la Alemania nazi, Karl Dönitz, quien se rindió ante los americanos. La Alemania de Hitler ya estaba fuera de combate, entonces solo quedaba Japón. Los americanos llevaban trabajando varios años en la creación de la bomba atómica. La Segunda Guerra Mundial dejó un total de 400 millones de muertes, además de una cantidad mayor de heridos y desaparecidos. Las pérdidas materiales fueron realmente incuantificables, es decir, cada país sufrió diferentes daños y no se han podido reparar hasta después de varios años. Entre los efectos de la Segunda Guerra Mundial, al concluir el conflicto, de acuerdo con lo establecido en enunciados, se celebraron juicios internacionales en los cuales se repartió el territorio de ciertos países, los cuales fueron derrotados en la guerra. La frontera polaca siguió la línea de Oder-Neisse. Consecuencia, Alemania perdió la Prusia Oriental y territorios ubicados delante de la dicha línea. Los aliados de Alemania firmaron tratados de paz con los aliados y poniéndose las condiciones dictadas por los otros. El número de muertes causado por la Segunda Guerra Mundial fue aproximadamente de 40 millones. Además que hubo una gran cantidad de heridos y desaparecidos. Las pérdidas materiales fueron innumerables. Los efectos no simplemente fueron negativos. Algunos positivos fueron las innovaciones tecnológicas que surgieron gracias a la necesidad de tener que producir más rápido materiales y ciertas armas. Sin embargo, lo negativo siempre estaría presente, ya que las bombas atómicas que fueron lanzadas a Hiroshima y Japón fueron producto de la innovación de un científico que simplemente lo que vino a causar fue destrucción. Aparte de que la Segunda Guerra Mundial se ha destacado por ser un suceso violento, también ha sido una guerra de origen tecnológico, ya que destacaba la tecnología alemana en ello. Entre ellos se destaca la supremacía aérea y sistemas de propulsión. Durante los años 1926 y 1936 se mandaron a fabricar gran serie de aviones de combate o adaptaciones de los ya existentes abordaderos o transporte de tropas. Aquellos aviones se empezaron a probar en el año 1936 de la Guerra Civil Española. Otra de sus grandes innovaciones son las bombas atómicas. Por ejemplo, las que fueron lanzadas sobre Japón en 1945, quienes tendrían como nombres Little Boy y Fat Man. A partir de 1941 se comenzó a utilizar el radar, el sonar y el ASDIC, los radios de muy alta frecuencia y muchos otros dispositivos que hicieron que la guerra se tecnificara. En 1942 aparecieron los pequeños radares a microondas, conocidos como H-2S, que podían colocarse en los aviones con el objeto de marcar objetivos con mayor precisión. Cohetes y misiles. Un misil teledirigido es un cohete que puede cambiar su trayectoria durante el vuelo. El uso típico del término misil se refiere a cohetes guiados y cohete a los no guiados. Los primeros misiles operativos eran una serie de misiles alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Los más famosos eran el V-1 y el V-2. Fueron menos conocidos los misiles antibarco y aire-aire, que normalmente estaban basados en un sistema de control remoto dirigido por un operador.